cánceres a nivel mundial. La mayoría de los casos corresponden a un adenocarcinoma de células ductuales. El adenocarcinoma son células glandulares que se van a encontrar en el tejido que reviste ciertos órganos internos. Estos van a producir y liberar sustancias en el cuerpo como moco, jugos digestivos u otros líquidos. Casi todos los estudios epidemiológicos de cáncer de páncreas se refieren en general a neoplasias de tipo exocrino. El cáncer de páncreas es más común en hombres que en mujeres, por lo tanto en México el 11º lugar lo van a ocupar los hombres y el 9º lo van a ocupar las mujeres. Es raro encontrarlo en las primeras 3 décadas de la vida, pero posteriormente ya su incidencia va a incrementar de manera exponencial hasta llegar a un máximo entre la 7ª y 8ª década de la vida. Y el mayor impacto del cáncer de páncreas lo constituye el hecho de que fallecen casi el mismo número de casos que se diagnostican y por lo tanto el riesgo de padecer cáncer de páncreas aumenta con la edad. Bueno, ahora hablemos un poco de la etiología o sus causas. Y bueno, en primer lugar tenemos el tabaquismo. El tabaquismo es el factor más importante, ya que ayuda a desarrollar hasta un 25% más de probabilidades de desarrollar algún tipo de cáncer pancreático, que principalmente son los cigarrillos. Aun cuando existen los famosos vapers que según solo se exhala humo, de todas formas es igual de dañino. El segundo es el sobrepeso, y este consiste en tener un índice de masa corporal por encima de las 30 unidades. Y esto hace que las probabilidades de contraer cáncer aumenten un aproximadamente de 20%. Es muy común en mujeres que se presenta la obesidad ginecoide, es decir, que toda la grasa abdominal se centre en la zona del vientre y caderas. Esto también resulta ser un poco más susceptible que las mujeres puedan contraer algún tipo de cáncer pancreático. La diabetes está relacionadamente estrecha con las patologías del páncreas, en específico del cáncer. Aún no se conoce bien cómo es que funcionan una entre estas dos, pero se han suscitado varios casos donde los pacientes con diabetes tipo 1 y 2 suelen presentar cáncer, especialmente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ya que pues recordemos que tienen una ineficiente insulina o una resistencia a la insulina, mientras que en la diabetes tipo 1 no hay producción de insulina. El segundo es la pancreatitis crónica, pues esto ya es como un precursor de que puedan seguirse desarrollando patologías más severas a nivel de páncreas. Y por último, la exposición a químicos por cuestiones laborales, es decir, el uso de químicos en tintorerías o industria metalúrgica, aumenta el riesgo de contraer cáncer. Los signos y síntomas. Se suele decir que el cáncer de páncreas es una enfermedad silenciosa porque en sus comienzos no va a presentar muchos síntomas perceptibles, pero conforme comienzan los primeros síntomas es ya porque la enfermedad está avanzada. Cuando las personas llegan a tener síntomas, se pueden llegar a confundir con otras enfermedades del aparato digestivo, ya que son similares, como podrían ser afecciones como las úlceras o la pancreatitis. Algunos síntomas son el color amarillo en la piel y los ojos, oscurecimiento en la orina, comezón en la piel, heces de color claro, que son todos estos signos de ictericia causada por la obstrucción de los conductos biliares, el agrandamiento de vesícula biliar, dolor en el abdomen o en la espalda y pérdida de peso o falta de apetito. Bueno, los factores de riesgo, como ya lo mencioné, van a ser el fumar, la diabetes, la inflamación crónica del páncreas, la pancreatitis. Bueno, también si tienes antecedentes familiares de cáncer de páncreas, ya que también, bueno, sabemos que puede ser hereditario.
la obesidad, como también lo mencionaron, y edad avanzada, ya que la mayoría de las personas que se les diagnosticó fue después de los 65 años de edad. Y ojo que estos factores de riesgo pueden ser acumulables. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si eres diabético, tienes obesidad y fumas, si tenías una probabilidad de un 2% que te diera cáncer de páncreas, subes a un 10 o 15% de que lo adquieras. Bueno, ¿cómo se van a formar? Bueno, estos se forman debido a la mutación del ADN de las células pancreáticas, el cual le dicen a las células que crezcan de una manera incontrolable. O sea, que haga una mitosis muy rápida. Y bueno, como naturalmente son las células cancerosas, pues pierden la capacidad de realizar la apoptosis. Bueno, la mayoría comienza con células que recubren los conductos del páncreas y se conoce como adenocarcinoma pancreático o de cáncer exógeno pancreático. Y bueno, generalmente la mayoría de los páncreas o el más común van a ser carcinomas en cualquier otro órgano, o sea, es general en los cánceres, ¿no? Y bueno, igual en el páncreas va a ser el adenocarcinoma pancreático. Y con mucho menor frecuencia tenemos el que se forma en las células productoras de hormonas o en las células neuroendocrinas del páncreas. Y se va a conocer como tumores neuroendocrinos pancreáticos y tumores de islotes o cáncer pancreático endocrino. Bueno, para llegar a su diagnóstico se puede utilizar dos tipos de estudios. La primera es un estudio por imágenes, el cual nos va a ayudar a encontrar las áreas sospechosas de cáncer, además de dar a conocer su propagación. Un ejemplo de esto lo podemos observar en la imagen, el cual este estudio nos permite observar los conductos pancreáticos y los conductos biliares, pues para determinar si están estrechos, bloqueados e incluso dilatados. Este nos podría ayudar a mostrar si un paciente podría tener un tumor pancreático que esté bloqueando un conducto. El segundo estudio que se puede realizar es un análisis de sangre, el cual, existen varias pruebas sanguíneas que pueden ser útiles para diagnosticar el cáncer de páncreas de haberse detectado o incluso para determinar el tipo de tratamiento que se va a llevar. Uno de estos análisis puede ser los marcadores de tumores, que son sustancias que a veces se pueden llegar a encontrar en la sangre cuando una persona tiene cáncer. Cuando se trata de cáncer pancreático, se puede encontrar la sustancia CA199 o el antígeno CER. Vamos a tener el tratamiento para esto primero. Para determinar qué tipo de cirugía puede ser mejor, es importante saber la etapa o la extensión del cáncer. Esta se va a realizar con una laparoscopía, que es donde el cirujano va a hacer varias incisiones pequeñas en el abdomen y va a insertar instrumentos largos, donde uno de esos tiene una pequeña cámara y va a poder observar dentro del abdomen y así examinar el páncreas. Las etapas son 4. La primera es donde el tumor está confinado a las capas superiores de células del conducto pancreático y no ha invadido los tejidos más profundos. La segunda es cuando el cáncer se ha propagado a no más de 3 ganglios linfáticos adyacentes. La tercera etapa es cuando el cáncer se ha propagado a 4 o más ganglios linfáticos adyacentes. Y la cuarta es cuando el cáncer se ha propagado a sitios distantes tales como el hígado, el peritoneo, los pulmones o los huesos. Vamos a tener 3 principales opciones para tratamientos. La primera va a ser la cirugía. En esta vamos a tener la cirugía potencialmente curativa. Esta se va a realizar solamente si el cirujano cree que se puede extraer el cáncer por completo. Es una cirugía muy compleja y puede ser difícil para los pacientes, además de que puede causar complicaciones y la recuperación total puede causar semanas o meses de recuperación. La cirugía paliativa, que es cuando el cáncer se ha propagado demasiado como para extraerlo completamente. Entonces, esta será con fines paliativos, que es con el propósito de aliviar los síntomas. Debido a que el cáncer de páncreas puede propagarse rápidamente, la mayoría de los médicos no aconseja la cirugía mayor con fines paliativos, especialmente para las personas que no gozan de buena salud.
La siguiente sería la pancreatomía distal, que es cuando el cirujano va a extirpar nada más la cola del páncreas y una porción del cuerpo del páncreas. Generalmente el vaso también se extirpa. La pancreatomía total, que es cuando se va a extraer el páncreas por completo, y esta cirugía puede ser una opción si el cáncer se ha propagado por todo el páncreas, pero aún se puede extraer y esta operación puede causar efectos secundarios graves, ya que es posible vivir sin el páncreas, pero cuando el páncreas se extirpa por completo, pues las personas se les deja sin las células de los islotes, que son las productoras de insulina y otras hormonas que van a ayudar a mantener seguros los niveles de azúcar en la sangre. Y por último vamos a tener la técnica de Whipple, o también llamada pancreatoduodenectomía, que es el tipo de operación más común para extirpar un cáncer en la cabeza del páncreas. Durante esta operación el cirujano va a extraer la cabeza y a veces el cuerpo del páncreas, y con más frecuencia esta operación se lleva a cabo a través de una incisión grande en la mitad del abdomen. Y en los principales centros de cáncer algunos médicos también la realizan con laparoscópicamente, que a veces también se conoce como cirugía mínimamente invasiva. Esta cirugía va a ser un procedimiento muy complejo y conlleva un riesgo relativamente elevado. Para obtener mejores resultados también es importante que lo atienda un cirujano experimentado, pero aún así en las mejores circunstancias muchos pacientes van a presentar complicaciones de la cirugía, como pueden ser fugas de varias conexiones entre órganos que el cirujano tiene que hacer, infecciones, sangrado, pérdida de peso o cambios en los hábitos normales de evacuación. También vamos a tener la radioterapia. En esta se van a utilizar rayos X o partículas de alta energía para destruir las células cancerosas. Se puede usar después de la cirugía para tratar de reducir la probabilidad de que el cáncer regrese, y en ocasiones la radiación también se usa para aliviar síntomas como el dolor, y en personas con cánceres avanzados o en personas que no están lo suficientemente saludables como para someterse a otros tratamientos como lo sería la cirugía. Se va a administrar cuando el tipo de radiación se usa con más frecuencia para tratar el cáncer de páncreas, es la radioterapia con el rayo externo, que va a enfocar la radiación desde una fuente externa al cuerpo en dirección hacia el cáncer. Este procedimiento no es doloroso, cada tratamiento dura solamente unos minutos, aunque el tiempo de preparación usualmente toma más tiempo, y con frecuencia los tratamientos de radiación se administran 5 días a la semana por varias semanas. Sus posibles efectos secundarios son cambios en la piel, náuseas y vómito, diarrea, cansancio y pérdida de peso. Y por último vamos a tener la quimioterapia. Este va a ser el uso de medicamentos contra el cáncer. Se van a inyectar por una vena o se pueden administrar por vía oral. Estos medicamentos van a llegar al torrente sanguíneo y a casi todas las áreas del cuerpo. Vamos a tener 2 opciones de quimio, que va a ser antes de la cirugía, o también se conoce como quimioterapia neoadyuvante, donde se va a tratar de reducir el tamaño del tumor de modo que se pueda extirpar mediante una cirugía menos extensa, y se emplea a menudo para tratar los cánceres que son demasiado grandes como para ser extraídos mediante cirugía al momento del diagnóstico. Y la cirugía después, que sería quimioterapia adyuvante, que se trata de eliminar cualquier célula cancerosa remanente o que se haya propagado, pero no se puede ver, incluso con estudios por imágenes. Y si a estas células se les permitiera crecer, podrían establecer nuevos tumores en otras partes del cuerpo. Y vamos a tener 3 principales medicamentos más comunes usados en estas 2 quimioterapias antes mencionadas, que va a ser la gemcitabina o Gemzar, el 5-FU o 5-fluorouracilo y la capecitabina o Xeloda. Bueno, algunas complicaciones que se ven es la pérdida de peso, porque puede ocurrir a medida que el cáncer consume la energía del cuerpo. Las náuseas y los vómitos causados por los tratamientos contra el cáncer o por un tumor que presiona el estómago puede dificultar la ingesta de alimentos. También está la ictericia, que es debido a que el cáncer de páncreas bloquea el conducto biliar del hígado y puede causar la ictericia.
Los signos incluyen piel y ojos amarillos, orina de color oscura y heces fecales de color pálido. Generalmente la ictericia ocurre sin ningún dolor abdominal. También está el dolor, que debido al crecimiento de un tumor puede presionar los nervios del abdomen y causar dolor, que pueden llegar a ser intenso. Los tratamientos como la radiación y la quimioterapia pueden ayudar a retardar el crecimiento del tumor y proporcionar algún alivio a ese dolor. Y la obstrucción intestinal. El cáncer de páncreas que empieza a crecer presiona la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno, y puede bloquear el flujo de alimentos digeridos desde el estómago hacia los intestinos. Ok, ahora vamos a hablar un poco del pronóstico. Bueno, como ya se mencionó, es muy difícil detectarlo a inicios tempranos. Entonces, cuando se llega en el diagnóstico de cáncer de páncreas, usualmente ya está en la parte de metástasis. Esto quiere decir que los pronósticos no son muy buenos para el paciente, ya que las tasas de supervivencia proporcionan una idea del porcentaje de personas con el mismo tipo de tipo de páncreas y en etapas similares, y estas pueden llegar a vivir de aproximadamente 5 años después del diagnóstico, lo cual solo el 50% de estas personas lo pudieran llegar a hacer. O sea, las estadísticas nos dicen que de 100 personas, 50 personas pueden llegar a vivir 5 años más después del diagnóstico y las otras 50 personas pueden no resistir al tratamiento o morir incluso en el tratamiento. Bueno, para su prevención, una de las cosas principales es evitar fumar, ya que como ya sabemos, es uno de los factores de riesgo más importantes y evitables que puede llegar a generar el cáncer de páncreas. También se recomienda mantener un peso saludable, ya que esto podría ayudar a reducir el riesgo, y seguir un patrón de alimentación saludable que incluya muchas frutas, verduras, también granos enteros, y que se limite o evite de las carnes rojas y procesadas, las bebidas azucaradas y así como los alimentos altamente procesados. También se recomienda evitar el alcohol, ya que como sabemos está vinculado al cáncer de páncreas y también puede derivar en afecciones como la pancreatitis crónica, que se sabe que aumenta el riesgo de cáncer de páncreas. Y también, así como evitar la exposición a ciertas sustancias químicas en áreas laborales. Bueno, tipos de cáncer. El tipo de cáncer se va a basar en el tipo de célula y en la ubicación del tumor en el páncreas. Más del 95% de los cánceres de páncreas se clasifican como adenocarcinomas del páncreas exócrino. El adenocarcinoma es un cáncer de las células exócrinas que recubren los conductos pancreáticos. La mayoría de los cánceres de páncreas son de este tipo. Existen también los tumores quísticos, que son tumores que ocasionan la formación de sacos llenos de líquidos en el páncreas y la mayoría son benignos. El carcinoma de célula acinares, que son tumores provenientes de la célula que produce enzimas y que se desarrolla en los extremos de los conductos pancreáticos. Los sarcomas, que son tumores que se forman en el tejido conectivo que une a la célula pancreática entre sí, aunque muchas veces no se ve, con frecuencia no se ve. El carcinoma de la ampolla de Vater, que es un cáncer que se desarrolla en la ampolla de Vater. Ya. Déjame anotar las preguntas, por favor, permítanme un instante. Ok, bueno, a ver, les pregunto a sus compañeros, no ustedes los que hicieron el tema, estuvo bien, muchas gracias. ¿Qué tipo de complicaciones aparecen en el cáncer de páncreas? Pérdida de peso. ¿Sí? Ictericia. Dolor intestinal. Y obstrucción. Bueno,
obstrucción intestinal. ¿Y qué porcentaje ocupa el cáncer de páncreas a nivel mundial? El 2%. El 2%. 2%. Vamos a contestar los demás compañeros, los que hicieron la presentación, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico después del diagnóstico? Era 5 años, el 50 o algo así. ¿Mandé? Generalmente la supervivencia es de 5 años. Entonces, ¿pero cuál es el pronóstico? Es No, de 5 años, pero del 50%, o sea, no todos los pacientes. ¿el pronóstico es bueno o es malo? Es malo. Es malo porque generalmente los pacientes, bueno, dice que casi todos los casos detectados con cáncer de páncreas fallecen. Sí, entonces, por decir algo, si yo les pregunto, ¿cuál es el pronóstico? No es porcentaje, si no es bueno, es malo, es regular, se alivia o no se alivia. ¿Sí? Entonces, el pronóstico es malo. ¿A cuánto tiempo? Dependiendo de la respuesta de cada paciente. Habitualmente es un promedio de 5 años, ¿sí? Y es un porcentaje bastante bajo. ¿Cuáles serían los, preguntan sus compañeros, menciona 2 factores de riesgo para generar cáncer de páncreas? Para ustedes, ¿cuáles serían los básicos y los principales? El tabaquismo y el Y sobrepeso. obesidad. Conductas higiénico-dietéticas, ¿no? También. La edad del paciente. Uh-huh. Antecedentes familiares. Pero los principales, ¿cuáles serían para ustedes? Alcoholismo. Tabaquismo y obesidad. Yo digo que también, bueno, influye mucho el alcoholismo, como decía, en lugar de tabaquismo, porque no todas las personas fuman, pero sí hay más personas que son alcohólicas, como decía mi compañero. Pues sí, efectivamente, muchas de las veces influye más el alcoholismo que el tabaquismo, que es un factor de riesgo, pero no tanto como alcohol, ¿sí? Ok, ¿y cuáles serían los tratamientos para el cáncer del páncreas? Generalmente son quirúrgicos, ¿no? O radioterapia. Cirugía o radioterapia, quimioterapia. Para ustedes, ¿cuál sería lo primordial? Darle Pues radio. dependiendo el estadio, ¿no? Del cáncer, o sea, si es posible que se extirpe por completo, pues creo que lo más recomendable sería la cirugía, pero creo que sí va a depender bastante del paciente. Bueno, sobre todo si no se puede extirpar por completo, pues sería primero reducirlo, ¿no? Claro, dependiendo del tamaño. Entonces, dependiendo del tamaño y del grado en que se encuentre. Si es grado 1 o 2, entonces, y dependiendo de qué tan grande se encuentre y dónde se encuentre también. No es lo mismo que se encuentre en la cabeza, en el cuello, en el cuerpo o en la cola, dependiendo. Hay muchos cánceres que se encuentran en la parte posterior del páncreas, no en la parte anterior. Si es en la parte anterior, con un estudio, ya sea de una tomografía o con una resonancia, podemos verlo. Pero muchas de las veces, este tipo de estudios los mandamos a hacer ya casi al final. Lo primero mandamos a hacer un ultrasonido y en el ultrasonido nos dice que no hay absolutamente nada, porque se encuentra por la parte posterior. ¿Sí? Al menos de que ya veamos, agotamos todas las posibilidades, mandamos a hacer entonces una tomografía, ya sea con fluorescencia o una resonancia magnética. Entonces ahí sí nos va a describir exactamente qué es lo que está ocurriendo y el daño que en un momento dado se pudo haber generado en ese órgano. Entonces primero sería cirugía, son grados bajos. Y si fuera un tumor grande, ¿qué mandarían primero, radio o quimio? La radio. Primero es quimioterapia, ¿no? Para limitar el desarrollo, la neoplasia, y luego radioterapia, ¿no? A número de sesiones. Sí, es lo que comentaban, ¿no? Que hay una quimioterapia neoadyacente, ¿no? Que se hace antes de la cirugía. Pudiera ser también. Entonces también depende del oncólogo en un momento determinado cuál sería la mejor decisión de él, en el que si por decir algo, si ve que es un tumor extenso y dependiendo del estado en que se encuentra el paciente, ya sea que mande primero o una radio para reducir y después atacar,
o primero atacar y luego reducir, y por último se entraría en una cirugía. Pero ¿cuánto tiempo? Quién sabe. Y también cuánto tiempo aguanta el paciente y la quimio, porque la quimio es muy agresiva dependiendo de la que se le ponga y cada cuándo. Puede ser que sea una quimio 2 veces por semana, una vez por semana, una vez cada 15 días, dependiendo de la respuesta, porque hay quimioterapias que son muy agresivas y la gente no lo aguanta y se va. Hay gente que sí lo aguanta y aguanta 10, 15 sesiones. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Por qué cree que influirá que los diagnósticos de cáncer de páncreas sean tan tardíos? Por lo que les acabo de comentar, mira, el problema del páncreas, uno existe porque, ¿en dónde se encuentra el páncreas? ¿En la parte anterior o en la parte posterior? Posterior a otros órganos. Está posterior a otros. Pero está en el... pero haz de cuenta que sí se puede ver, ¿no? O sea, pues según tengo entendido, sí se alcanza a ver con un ultrasonido, sí se puede observar bien. Se observa en la parte anterior, porque se encuentra en la parte posterior en relación con la curvatura mayor-menor del estómago y va a desembocar a la segunda porción del duodeno, del intestino delgado. Si recuerdan más o menos la anatomía, ¿cómo está? Está la cabeza del páncreas, está la curvatura menor y mayor, primero está el estómago, posterior está el páncreas, y va a desembocar a donde está la segunda porción del duodeno. Si tú mandas un ultrasonido vas a ver la parte anterior, no la parte posterior. La gran mayoría de los tumores o de los cánceres se encuentran en la parte posterior, no en la parte posterior. Hay quistes que se encuentran atrás, no adelante. ¿Y cómo lo diagnosticas o cómo ves que en un momento determinado, por más estudios que le mandas a hacer, o puedes entrar 2 veces a cirugía, no encuentras cuál es la causa? Y entonces ya es cuando muchas veces los pacientes empiezan a tener síntomas, pero es cuando ya es tarde, ¿no? Deteriorado. Cuando yo hice mi internado en el Hospital Juárez, hubieron 2 pacientes con esas características, por eso lo comento. ¿Sí? Tuvieron un traumatismo, ¿sí? Y aparte uno fue baleado. Ok, se corrigió el traumatismo, se corrigió la persona que fue baleada, pero continuaba con deterioro. ¿Cuál era el deterioro? Náuseas y vómito y pérdida de peso. Empezó a haber pérdida de peso. Hicieron estudios y pensaron que había un problema, ¿sí?, a nivel gástrico. Entraron y no encontraron nada, pero seguía produciendo secreción. Volvieron a hacer estudios. En ese tiempo no había tomografías, nada más había lo que era el ultrasonido y las series esófago-gato-duodenales, con varios. Se le volvió a hacer un estudio, pero no resultó nada. Hasta la tercera o cuarta cirugía que entraron los cirujanos, uno de mis maestros entró, el doctor Saldívar, en paz descanse, que quedó en el terremoto, se le ocurrió meter la mano por la parte posterior y se dio cuenta que había un absceso pancreático, pero en la parte posterior, no en la parte anterior. Pero ya esta persona, eran 2 hombres, sí, jóvenes de como de 35 años, ya cuando hicieron la biopsia encontraron que ya tenía un cáncer bastante avanzado. Ya no pudieron hacer nada, se fue en 4 meses. Y la otra persona a los 15 días se fue igual, porque había un quiste y un absceso en la cabeza del páncreas, pero en la parte posterior. Todo hicieron en la parte anterior, pero no en la parte posterior. Ese es el problema, ¿sí? Hay veces que nada más nos vamos por lo superficial, pero la parte posterior casi no la revisamos, y es un error que probablemente tenemos que evitar en lo sucesivo. Tenemos que explorar y ver perfectamente todo el cuerpo humano. Ok, esa es una de las causas. Y la otra causa es el hecho de la respuesta de cada persona. Hay personas que, por decir algo, no han respondido a medicamentos. Hay gente que es alérgica a una cosa, hay gente que es alérgica a otra. Hay gente que con una aspirina hace muchos años se quitaba dolores de cabeza, quitaba dolores de cuerpo, todo eso.
y no había tantas agresiones hacia el estómago. Ahora gente que toma una aspirina automáticamente puede empezar a tener una gastritis erosiva y empezar a tener sangrados fuera. Díganme ustedes, ¿cuál sería el motivo por lo cual las gentes de antes resistían más que las de ahora? ¿Cuál sería una de las cosas? En primera creo que la alimentación. ¿Sí? ¿Y después? Podría ser los estilos de vida. Antes no había tantas personas con diabetes y ahora es una de las principales enfermedades. No, sí había. Sí había Ah. personas con diabetes. Ah, Pero ¿cuál creen que sería la situación? No se conocía muy bien la enfermedad. Claro, sería otra de las causas. ¿Cuál sería la otra? Ya me dijeron el estilo de vida. Hay factores ambientales que también influyen. No te escuché, Jorge. Los factores ambientales Claro. han ido en peor manera cada vez en el tiempo. Sí. ¿Los niveles de estrés? Claro que sí, eso era muy importante. ¿Qué es lo que ocurría antes? Antes se hacía más ejercicio que ahora. La vida no era tan sedentaria. Tenía uno que caminar para tomar el camión o el autobús, como que se le quiera llamar. Y había paradas exclusivas de cada camión o de cada autobús, ¿sí? Y eran cada 2 cuadras. Entonces tenía uno que bajarse antes para llegar a su casa, tenía uno que caminar para llegar al camión. Ahora no, ahora hay muchos carros, muchos vehículos y nadie quiere caminar. 2. Era muy importante la alimentación porque antes no había alimentos transgénicos y ahora hay muchos. Y sí nos está produciendo mucho daño. Ultraprocesados también. Efectivamente, antes aunque se cocinaba con leña, sí, en muchos estados, en muchos pueblitos, pero la gente hacía caminatas, se hacía, si por ejemplo la gente que ha estado en los estados, en alguna ranchería, para llevar sus animales al monte o al campo, como les llaman ellos, tienen que caminar un promedio de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros para llevarlos a pastar. La gente se levanta temprano en las rancherías a las 4 o 5 de la mañana para trabajar el campo. Cuando hice mi servicio yo pensé que era una vacilada. Yo decía, ¿por qué se regresan tan temprano? Son bien flojos. No, ya después de que vi, no. ¿Quién aguanta ese ritmo? Al menos los de aquí, que estamos aquí en la Ciudad de México. No, pararse diario a las 4 o 5 de la mañana, ir a barbechar, a rastrear, ¿sí? A poner la yunta, llevarla. Ya a las 8 de la mañana ellos ya tenían que estar bien alimentados, les llevamos su almuerzo. A las 12 porque estaba el sol arriba, ya tenían que regresarse porque si no, no aguantan, ¿no? Han caminado ustedes más o menos medio kilómetro, 1 kilómetro cuando está el sol bien arriba, que tiene un promedio de unos 28, 30 grados. ¿Quién lo ha hecho? yo. ¿A poco no se siente bonito cómo está pegando el sol? Te agota, te cansa mucho. Entonces ellos tienen que regresarse para las 4 o 5 de la tarde que ya bajó el sol, ir a recoger a los animales, a terminar su faena. Ya regresan a las 7 de la noche. ¿Sí? Si ustedes ven en las rancherías o en los pueblos, no hay gente muy gordita, muy robusta. Y si es gente robusta es porque le entran re duro a la cerveza. No se toman una, sino se toman 8 o 10 en una sentada. Bueno, entonces ese es el motivo por el cual ahora se han presentado mayor número de enfermedades que antes se desconocían y que siempre han estado presentes. ¿Sí? Y al final de cuentas, como ustedes lo mencionan en su presentación, es muy importante el tener un estado de salud adecuado, ustedes que están jóvenes. No se les impide el hecho de que tienen que consumir o tomar algún tipo de alimento de vida, pero todo debe ser con moderación.
Hay veces que queremos acabarnos todo a su edad, pero no vemos más adelante, ¿sí? Entonces sí, pues cuídense mucho para que no tengan problemas el día de mañana. Ok. Alondra, Daniela, Joemi, Marta y Rosa Isela, ¿me van a hacer un resumen, por favor? ¿Sí? Con la portada de... Bueno, te escucho, Alondra. No, le dije que sí está bien, doctor. Con la portada de estructura y función humana, por favor. Sí, ponen que es la práctica 6-7. Es la práctica 6, por favor, y ponen sea de páncreas. Entonces, en su portada práctica 6, sea de páncreas, lo que es el objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Sus conclusiones y qué les sirve. Por favor. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ¿a quién más habilito? Al equipo 4, nosotros. doctor, por favor. Sí, sí. Nosotros. Bueno. A Pau Jiménez. Paulina Jiménez. Sí, por favor, doctor. Sí. Ok, ya está habilitada. Ay, doctor, perdón, era Paulina López. Paulina López. Sí, por favor. No te preocupes, ahorita la habilitamos a ella. Ok, ya está habilitada. ¿Me dicen si ya pueden verlo? Sí, Sí, ya se ve. Sí, pero ya se ve. Gracias. nada más que si me pones los nombres, por favor. Bueno, hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a exponer sobre pancreatitis divisum. Nuestro equipo está conformado por Paulina López Vélez, Alondra Daniela Aguirre Vargas, Manuel Isaac Agüero Espinosa, Arturo Israel Leiva Ávila y su servidora Paulina Jiménez Álvarez. ¿Puedes pasar a la siguiente, Pau, por favor? No, permíteme, déjame acabar de anotarlos, por favor. Ah, sí. Sale, gracias, ahora sí ya. Gracias. Ok, primero vamos a hablar sobre algunas generalidades, aunque ya las han expuesto en otros equipos. Creemos que es importante que se repitan para que no se les olvide también. Ok, el término origen de la latinización del griego páncreas y la parte creas, que quiere decir carne. Esta se puede traducir como enteramente carne. Este término se comenzó a usar entre los años 1570 y 1580. Esto fue por el aspecto homogéneo del órgano. Se trata de un órgano de origen endodérmico que consiste de dos áreas funcionalmente distintas. Tenemos el páncreas exócrino y el endocrino. El páncreas secreta diariamente de 1.500 a 3.000 mililitros de líquido alcalino isosmótico. Este contiene alrededor de unas 20 enzimas.
Las secreciones de dicha glándula aportan las enzimas y el bicarbonato que son necesarios para desempeñar la principal actividad digestiva del aparato gastrointestinal y también para generar un pH óptimo para que tales enzimas puedan funcionar bien. Entre las funciones del páncreas endocrino tenemos a las células beta, las cuales secretan insulina y su función de esta es permitir la entrada de la glucosa. Perdón. Las células D, estas son las encargadas de producir la de insulina y la de glucosa. Están encargadas estas se encargan del catabolismo. Su función es estimular la producción de glucosa. Y por último tenemos las células de polipéptido pancreático, encargadas de la autorregulación secretora. Estas son tanto exócrinas como las endocrinas. También tiene efectos sobre los niveles hepáticos del glucógeno y sobre las secreciones gastrointestinales. Dentro de las funciones exócrinas, como hemos visto antes, tenemos que las enzimas digestivas son las que se producen dentro de los acinos pancreáticos. Son capaces de digerir los principales componentes de los alimentos, como pueden ser las proteínas, carbohidratos y los lípidos. Las enzimas proteolíticas más importantes son la tripsina, quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa. ¿Puedes pasar a la siguiente? Esa, gracias. Ok, ahora, ¿qué es la pancreatitis divisum? La mayoría de las personas que nacen con el páncreas divisum casi nunca presentan síntomas. Esta malformación congénita es encontrada entre el 7 y el 10% de la población. Esta es producida por una alteración en la migración de los esbozos pancreáticos en el embrión. Esto es específicamente cuando los primordios pancreáticos ventral y dorsal en el embrión no se fusionan. Esto de manera que el drenaje de la glándula se hace más bien por la papila accesoria. La mayoría de los pacientes suelen ser asintomáticos, pero algunos pueden presentar dolor abdominal. El tratamiento inicial puede ser tanto médico o la endoscopía. ¿Puedes pasar a la siguiente, Pau? Gracias. Ahora lo veremos desde un punto embrionario. Como ya lo habíamos mencionado, los esbozos pancreáticos anterior y posterior migran y se fusionan en la 8ª semana, con la consecuente formación del conducto pancreático principal o del conducto de Wilson, que vierte su contenido en la papila duodenal mayor o de Vater. Además, existe un conducto pancreático accesorio, o también llamado de Santorini. Este habitualmente se origina del conducto principal y este desemboca en la papila menor. La migración de ambos esbozos pancreáticos en forma anormal hace que estos se fusionen en forma anómala, formándose así dos sistemas de conductos. La mayoría de las veces estas pueden ser independientes o no.
La siguiente, Pau, por favor. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre los síntomas. Como ya mencionaron previamente, el páncreas divisum es la variante anatómica congénita con mayor frecuencia de la glándula del humano. En muchos casos, como también mencionó mi compañera, pues pasa inadvertida y no causa ningún problema. Su causa es desconocida, pero pues esta afección se presenta alrededor de un 5 a 15% en las personas. Y bueno, en un principio se creía que si el conducto pancreático resultaba obstruido, se podía presentar hinchazón y daño al tejido, que resultaría en una pancreatitis aguda. Bueno, sin embargo, la relación entre el páncreas divisum y la pancreatitis fue motivo de controversia por muchos años, aunque datos actuales demostraron que esta anormalidad no predispone a la aparición de pancreatitis en la mayor parte de las personas que la tienen. Sin embargo, una combinación del páncreas divisum y un pequeño orificio accesorio sí puede originar una obstrucción dorsal del conducto. Muchas personas son asintomáticas hasta que se presente alguna otra anomalía como la pancreatitis aguda, pero pues ya dijimos que se ha comprobado que en muchos pacientes la pancreatitis es de un origen desconocido y no tiene relación alguna con el páncreas divisum. Usualmente al realizarse los estudios pues se pueden identificar esta anomalía del páncreas. Y bueno, algunos síntomas del páncreas divisum pueden incluir dolor abdominal, que bueno, va a comenzar abruptamente y casi siempre va a ser en la parte superior del abdomen y también puede irradiar a la espalda. También se va a presentar hinchazón abdominal o distensión, náuseas y vómitos. Y como fue dicho previamente, si no hay una enfermedad adyacente, es muy probable que el páncreas divisum no presente síntomas o siquiera se detecte. Y en algunos casos sí se puede presentar la pancreatitis aguda, pero pues ya dijimos que no tiene relación con páncreas divisum. Pero los síntomas de la pancreatitis aguda suelen incluir generalmente dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos, sudores, debilidad, hipersensibilidad, también distensión abdominal, en algunos casos fiebre, leucocitosis, un aumento de amilasa y lipasa del suero. Y pues a partir de estos síntomas es que se va a comenzar a descartar por medio de los estudios pues el páncreas divisum. Y bueno, debido a que esta afección es congénita, pues en realidad no hay ninguna forma conocida de prevenirla. Bueno, pues yo les voy a hablar de este caso de un paciente. Y bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes y ya buenas noches para mi compañera que ahorita está en el otro lado del mundo. Bueno, yo les presento al señor Francisco Arévalo Jiménez, de 45 años, perteneciente al sexo masculino, con un domicilio en la Ciudad de México, es soltero, es diseñador, es presbiteriano y tiene un acompañante responsable que es su hermano. Tiene una TEA de 140/90, frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto. 12 horas. Perdón. Frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, temperatura de 38 grados centígrados, 65 kilogramos y 1,80. Está por debajo de su peso ideal. El motivo de la consulta: fiebre, dolor en hipocondrio izquierdo, diarrea y cefalea. Los factores: ha tenido pancreatitis recurrentes, inicio en intervalos en un periodo de 2 años.
Sintomatología, ictericia al momento de acudir, dolor, cefalea, vómito, fiebre. Evolución, pues, como les menciono, 4 eventos. Estado actual, irritable, ataque al estado general. Y lista de problemas, pancreatitis recurrentes. ¿Sí? Estamos, para que sea más claro, intentando perfilar al paciente. Lo estamos recibiendo de primera intención, el caso, pero lo estamos perfilando sin tocar el tema que corresponde a mis compañeros de pancreatitis. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En antecedentes personales, podemos que tabaquismo lo tiene negado, pero alcoholismo, 6 latas de 350 mililitros de cerveza a la semana. Toxicomanías negadas, deporte, ejercicio negado, higiene, un baño al día, habitación con todos los servicios, alimentos, grasas, 6 de 7, carnes rojas, 6 de 7, carnes blancas, 3 de 7, lácteos, 5 de 7, verduras, 2 de 7 y frutas, 2 de 7. Aquí hay una ingesta mayor de carnes rojas, entonces pues vamos a encontrar algunas cosas que nos van a llamar un poco la atención más adelante. Inmunizaciones refiere a estar al corriente. Trabajo, es empresario, es outsourcing la persona, ¿no? Prótesis negadas, pasatiempo, juega videojuegos. Antecedentes familiares, diabetes mellitus, madre y padre. Antecedentes de hipertensión, negados, obesidad, su padre es con obesidad, cáncer, hasta el momento negado, cardiovascular, gastrointestinales, neurológicos, infecciones y osteoarticulares, todos los demás negados. Antecedentes personales patológicos, enfermedades congénitas, ninguna, hasta ahorita no demostradas, enfermedades propias de la infancia, no recuerda, quirúrgicos negados, traumáticos negados, alcoholismo alérgico al camarón, perdón, transfusiones negadas, intoxicaciones negadas, hospitalizaciones, 4 eventos por pancreatitis, estudios de laboratorio no los tiene, y terapéutica empleada, él refiere que ninguna, pero pues evidentemente si tuvo pancreatitis, pues sí, tuvo una terapéutica. Y enfermedades, pues pancreatitis. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahora, paciente orientado en sus 3 esferas, tiempo, lugar y espacio, ansioso con factores con fasias de dolor congruentes, ictericia tegumental, mucosas deshidratadas, con evidencia de arcada dental incompleta, abdomen globoso y doloroso, en hipocondrio derecho, a la palpación superficial y profunda. Y bueno, podemos ver en la primera foto las escleras amarillentas, el tegumento también se ve amarillento, la frente, la nariz, todos los pómulos, se ve con una característica patológica y esto nos habla de una ictericia. Y pues es la concentración de bilirrubina. Las mucosas están deshidratadas, la lengua está inflamada, protruyente. Eso nos habla de un signo de, pues que también nos empieza a encuadrar las características de un problema de vía biliar. Dentadura incompleta por diversos factores, pudieran ser no nada más las caries, pero es importante referir lo que nosotros observamos también. Y abdomen globoso, está presentando una ascitis, incluso tiene puntilleo en todo el lado izquierdo. No, en el lado derecho, la foto está invertida. Esto nos habla de también un problema de tipo
pancreático. Y la piel aquí la podemos observar completamente, pues, de una coloración amarilla, ¿no? ¿Podemos, por favor, pasar a la siguiente? Y bueno, aquí las fotos, disculpen, no se ven muy bien, pero me gustaría, si es que a ustedes les interesa, que pudiéramos identificar algunas cosas, como por ejemplo la la WBC, qué es y cuántos son sus valores, para que yo les pueda decir los valores que ahorita están aquí representados. A ver, muchachos, en el caso clínico que está presentando su compañero Manuel, ¿qué les llama la atención? ¿Qué no les... Se le cortó un poco, profe. ¿Nos podría decir la última parte de su pregunta? Sí. En el caso clínico que está presentando su compañero Manuel, ¿qué les llama la atención y qué preguntarían? ¿Qué les llama la atención? Pues el estilo de vida que tiene es, bueno, su alimentación. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Los antecedentes familiares patológicos. ¿Obesidad? ¿Qué otra cosa? ¿Los síntomas? Compañera que sus antecedentes familiares son de diabetes mellitus, entonces sí habría que hacer diversos estudios para, pues, diferenciar si tiene diabetes o alguna otra enfermedad. ¿Qué más les llama la atención? ¿Qué más preguntarían? ¿Qué preguntarían? De hecho, el compañero nos comentaba de que ha tenido repetitivos casos de pancreatitis, entonces es más que una señal evidente. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Él no está refiriendo que ha tenido 4 eventos anteriores. ¿Quiere decir que no se ha tratado adecuadamente? Porque no ha salido del cuadro prácticamente, ¿no? A ver, yo quiero que contesten sus otros compañeros, no los que están exponiendo ahorita. Quiero que contesten los otros. ¿Sí? Yo no estaba exponiendo, Doc. ¿Tú no estás exponiendo, Aranza? No. ¿Quién? ¿Mandé? A ver, Aranza, ¿qué te llamaría la atención? Le digo que le comentaba que el paciente ha tenido varios episodios, como usted comenta, y que por lo tanto pareciera que no se ha tratado adecuadamente. Ajá, ¿qué más? Porque sigue teniendo el cuadro. Y luego, ¿qué más preguntarías? Pues sería bueno. ¿Quién? A ver, María Fernanda. Que si los cuadros han sido más fuertes, o sea, si ha regresado el problema y ha tenido que someterse a tratamientos, no sé, más complicados. ¿Qué preguntarías? A ver, platícame, ¿qué preguntarías en relación a eso? Para ponérselo más fácil, o sea, si ha cambiado la forma del dolor, la intensidad del dolor. Bueno, la recurrencia me parece ser que dijeron que sí. Uh-huh. Y ya. ¿Nada más? ¿No les interesaría a ustedes saber o preguntar cuándo fue el primer evento? ¿Pero qué no eso ya lo debería de decir en la historia clínica? No, dice que este es un caso clínico, él está refiriendo que ha tenido 4 eventos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue el primer evento? ¿Hace cuánto tiempo? ¿No sería importante? ¿Podemos regresar a más atrás?
por favor, para que lo vean. Padecimiento actual. Aquí dice la evaluación, 4 eventos. Lista de problemas pancreatitis recurrentes. ¿Cuándo fue el primer evento? En un intervalo de 2 años. ¿Pero cuándo fue el primer evento? ¿Y cuál fue lo que originó el primer evento? Los antecedentes que supuestamente describen ahí, el hecho que toma un promedio de 6 cervezas por semana. Los antecedentes de diabetes y de obesidad, ¿no? ¿Y cuál era el tratamiento que llevaba? Como preguntaban sus compañeros. Primero, ¿cuál fue el primer evento y qué lo desencadenó? Segundo, ¿cuál fue el tratamiento que llevó a cabo? Y si lo llevó a cabo como debiera. Y ahorita en este último, pues estamos viendo ya en los estudios clínicos qué les ha llamado la atención de los estudios. Ponlos, Manuel, los estudios. ¿Qué les llama la atención? Aquí no se alcanzan a ver bien los nombres de los estudios, pero es una WBC, que es glóbulos, la cantidad normal de glóbulos blancos en sangre, es hemoglobina... hematocrito, ¿no? El hematocrito. Ajá. La función globular media. Ay, perdón. También nos interesan los resultados normales para identificar los porcentajes de la HTC y la creatinina. Ajá. Aquí los valores unos están altos, otros están elevados. La WBC está alta, la BCR está baja, la hemoglobina está baja y la MCT está baja también. Entonces, habla de un proceso metabólico descompensado. Con los resultados que me estás diciendo ya hay una anemia. ¿Por qué? Porque no se está alimentando, no está comiendo como debe de ser. Sí. Pese por ejemplo, una ingesta... de la orina, ¿qué es lo que notan? ¿Perdón? En el examen físico de la orina, ¿qué es lo que notan? Aquí. Este es también muy relevante. Si ustedes, bueno, si recordamos las clases que hemos tenido un poquito de sistema genitourinario, bueno, podemos identificar alteraciones de lo que no debe estar presente en orina. Las características de orina deben ser clara o amarilla, no turbia. El color pudiese estar intenso, pero puede ser por la concentración de orina, pero en este caso es aromática, muy aromática. Tiene aquí, que no le alcanzo a leer, proteínas, están presentes proteínas, está presente glucosa, está presente sangre y está presente glóbulos blancos, ¿sí? Y además una sedimentación de glóbulos rojos. Entonces esto nos habla de un proceso de daño renal importante. ¿Perdón? ¿Por qué? Por los procesos metabólicos que están sucediendo a nivel de la vía biliar. Ajá, claro. Y la ictericia, ¿no? Ajá, el paciente, si ustedes recuerdan lo que mencionábamos previo, los pacientes que tienen páncreas divisum es una variante anatómica. En muchos de los casos, al principio se mencionó, que no generan manifestaciones. Es tanto el conducto de Windsor y el conducto y el accesorio están separados y no tienen confluencia. En este caso, el conducto de Windsor
puede estar ocluido por un lito que haya desembocado a través del colédoco. Del colédoco. Y esto puede ocasionar una pancreatitis. Una congestión de la vía y puede generar una pancreatitis en este caso. Entonces, al estar las funciones parcialmente presentes, pues nos está hablando de que hay funciones pancreáticas, pero que hay una congestión. O sea, esto es un indicador, nada más. ¿Sí? Claro. Muchas de las ocasiones no presentan características, pero en este caso está presentando características. Además, nos está llamando la atención estos valores de ego, pues alterados, que nos indican un daño renal, pues presente, ¿no? Hay daño a través glomerular, a través del glomérulo, y pues esto nos va a ir si no lo frenamos, o sea, ya advertimos una parte, si no lo frenamos, pues puede seguir el paciente deteriorándose por ese lado. Digo, son estudios complementarios, unos de otros, nos empiezan a dar una radiografía de nuestro paciente. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Aló? Ahora, aquí en glicemia, aquí tiene 406. Los valores por arriba de 180 nos están hablando de, bueno, que están por arriba de 150 preprandial y postprandial, nos hablan de alteraciones importantes a través del metabolismo. Y al estar aquí tan altos, pues es también un factor de riesgo para un impacto renal. Este es uno de los factores que también está impactando directamente el riñón. Ahora, aquí los valores de creatinina están en 2.5, que los valores pues están altos, están elevados. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen? Y bueno, aquí una unidad química de electrolitos. Calcio en suero en 8.2, fósforo en suero en 3.4, magnesio 2.2, potasio en 5.1 y sodio en 132.8, siendo que están aproximadamente dentro de rangos basales. Aquí es un ultrasonido donde podemos ver del lado derecho, bueno, dos conos. En el cono derecho podemos identificar que está la vesícula congestionada y hay pequeños detritos que pudieran estar, que alguno de ellos pudiera haber migrado. El engrosamiento aquí no se alcanza a percibir, pero la pared se encuentra ligeramente engrosada, entonces esto nos habla también A ver, Manuel, en el primer cono, en la parte inferior, aquí se ve engrosado y aquí se empieza a ver los litos de este lado. Sí. Y probablemente aquí se pueda observar un poquito de lodo biliar. En la segunda imagen, en la del lado derecho, sí, aquí ya se observa perfectamente los litos, y en la parte inferior, ¿sí?, se observa también un cúmulo, que eso también puede estar indicando que hay lodo biliar. ¿Sí? Probablemente alguno de estos litos hubiera migrado y obstruido por el esfínter y hubiera tapado el colédoco. Sí. Quiero que más o menos sus compañeros, unos 10 minutos, que hagan una reflexión y que más o menos digan o lleguen a una secuencia de que porque este paciente de 45 años tan joven, 1, tiene ictericia, 2, la esclera está amarilla, 3,
¿por qué el abdomen tan inflamado y por qué tiene una red venosa? 4, ¿por qué los estudios que nos está diciendo de glucosa y de creatinina están elevados? ¿Qué es lo que ocurrió? Les doy 10 minutitos para que hagan una reflexión y me digan. Permítanme 10 minutos, por favor, y ahorita regresamos con este caso. Por favor. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó, muchachos? ¿Ya? ¿Ya? Sí, doctor, ya. A ver, Mariana, platícame, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo con este paciente y qué sería, qué te llamaría la atención? ¿Por qué la recurrencia? Híjole, doctor, es que fíjese que tendríamos que ver también si no tuvo cálculos biliares, porque estaba viendo que ocupan el primer, o sea, la primera causa como el 40% y que además esos pueden migrar al conducto pancreático y obstruirlo, entonces ya se hace el páncreas divisum y eso también ocasiona que el 30% sea el consumo de alcohol. Así que más que nada, ya viendo su historia clínica, ahí decía que su alcohol era más de 6 latas. Sí, por semana. Ajá, de cerveza semanal. Entonces, más que nada, si no deja el alcohol, ¿cómo quiere que sea su recuperación y que Bueno, no sea recurrente? mira, aquí en la imagen que presentó tu compañero Manuel, del lado derecho del ultrasonido, aquí se observan los litos que se encuentran en la vesícula. Es una de las primeras causas que puede originar una pancreatitis. ¿Por qué? Porque se puede soltar uno de estos litos o cálculos y puede llegar a atorarse en el colédoco. En el colédoco se llega a obstruir y evita el paso de ¿qué? De la bilis. De la bilis, ¿a dónde? Al duodeno. Al duodeno, y aparte obstruye ¿cuál? La función exócrina del páncreas. Claro. ¿Cuál es Oiga, el doctor, y por ejemplo, cuando pasa eso, ¿no puede haber necrosis celular porque se activa una tripsina? No, acuérdate que la tripsina y la quimiotripsina, ¿qué función tiene? ¿Exócrina o endocrina? Exocrina. Exócrina. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurrió por decir algo? ¿Cuánto salió de su glucosa? En 406. ¿Y cuánto salió de creatinina? De creatinina salió en 2.4, si no mal recuerdo. Ok. Está por arriba. Está por aquí, por arriba, ¿no? Sí. Los niveles de creatinina es de 1.1. Ajá. Y está arriba, 1.1, 1.3. Sí. Si estamos viendo que en un momento determinado este paciente ya empezó con alteraciones de su glucosa, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué se alteró? La función pancreática. Sí, pero ¿qué ocurrió? Ya sabemos que se alteró la función pancreática. ¿Qué es lo que ocurrió, Larisa? Platícame. ¿Pudo haber sido la función endocrina? Sí, claro. ¿Qué parte de la función endocrina se alteró? O sea, de los islotes de Langerhans, ¿no? Por la secreción de la insulina. Solamente se alteró parte de los islotes de Langerhans. ¿Qué parte de los islotes de Langerhans? ¿Mandé? ¿Qué parte de la función de los islotes de Langerhans? De las células beta. Claro. ¿Por qué sería? Por el edema pancreático, ¿no? Sí. ¿Por qué sería? A ver, platícame. Deja que ellos contesten. Manuel. Quiero que participen tus compañeros. Sí. ¿Por qué? ¿Los demás? Pues igual por la inflamación, ¿no? Claro, la repetición de la inflamación del páncreas, ¿qué va a producir?
una alteración a nivel endocrina y como resultado, pues estamos viendo que ya tiene un problema. Y aparte, ¿qué otro problema tiene? Ya tiene su problema pancreático, ya tiene su problema renal porque está alterado los niveles. Si ustedes ven en la imagen que puso su compañero, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven esa imagen de la persona? Está muy delgado y ¿Delgado? pues tiene el peso mucho menor, tiene ictericia, tiene Efectivamente. muchas características como de incluso cáncer de páncreas. Está muy bajo de peso. ¿Mande? Está muy bajo de peso, ¿no? Para su... Está bajo de peso. Entonces, tiene un peso bajo. Sí, de 65 para el 1,80, él debe de pesar un promedio de unos 72 kilos, 74 kilos. Permítanme, por favor. Bueno. ¿Sí? Perdón. Entonces vean las características, la facies como la tiene, es una facies muy delgada, tiene su nariz afilada, la esclera amarillenta, ¿sí? El color es un color más o menos amarillo verdoso, ¿sí? Probablemente, ¿y qué es lo que tiene aquí? Vean. Esto aquí, una lengua, llamémosle casi saborral, geográfica, pues los problemas de tipo dental, es muy importante. Y esto también es muy importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esto? Tiene un abdomen que Muy distendido. globoso, distendido, empieza a ver una red venosa. Y nos está indicando que muy probablemente aparte tenga ¿qué puede tener? Pues yo siento que ya tiene... Hepático. ¿Dónde? Un problema hepático también, ¿no? Una estenosis hepática. No, hepatomegalia. Habría que hacer un diagnóstico diferencial con una cirrosis con un problema pancreático. ¿Sí? Ok, ¿qué otra cosa, muchachos, vieron? Doctor, Mande. también podría presentarse algún tipo de esofagitis o hernia hiatal porque no tiene las piezas dentales completas. Entonces podría que eso afectara el esófago. Pero en un momento determinado, ¿cuáles serían las características de una esofagitis o de una hernia hiatal? Como especie de reflujos o ardor ardor al pasar la comida y eso. ¿Tendría problemas de ictericia? No. ¿Tenía problemas de distensión abdominal? No, tampoco. ¿Sí? ¿Qué sería la diferencia? Él se alimenta más de lo que consume de bebidas alcohólicas que de otra cosa, no de alimento. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Podemos pasar a las últimas por favor. láminas. Sí, por favor. El cono ya lo vimos, la siguiente. Bueno, aquí estamos haciendo nuevamente la descripción de una pancreatitis, dolor abdominal que irradia a la espalda, amilasa aumentada, glicemia aumentada, vómito presente, desde el principio se mencionó, y colecistitis presente, con la evidencia de
litos, ¿no? Engrosamiento de la vesícula biliar. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Esta es una tomografía que para intentar descartar la presencia del... Aquí se puede observar donde está la cruz, el páncreas, y la continuidad de la vía biliar, que están presentes dos conductos completamente separados y que es un páncreas divisum, y que pues hay que pues intentar, como está obstruyéndose la vía biliar común, pues hay que intentar desasolvar esta vía como una terapéutica, un procedimiento terapéutico bajo anestesia. Y pues esto sería todo hasta aquí. Intenté no meterme más allá del páncreas divisum, aunque están muy interrelacionados con la pancreatitis, respetando el tema de mis compañeros. Así es. El siguiente, por favor. Ok, a mí me va a tocar hablar sobre las pruebas diagnósticas. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Más que nada, los pacientes que se sospeche el diagnóstico del páncreas divisum, ya sea porque presentan algún dolor abdominal o alguna repetición de la pancreatitis aguda o crónica, en general son sometidos a una colangiopancreatografía, ya que esto nos va a permitir realizar el diagnóstico en la mayoría de los casos. Al observar algún contraste con el conducto pancreático o al canular la papila mayor, se va a poder visualizar mucho mejor el conducto pancreático dorsal al inyectar el medio de contraste a través de la papila menor. Lamentablemente, entre el 15 y el 24% de los pacientes no se logra contrastar el conducto pancreático. Entonces, esta colangiopancreatografía permite identificar también los dos conductos pancreáticos en forma independiente. Algunos otros exámenes o pruebas está la ecografía del abdomen, la tomografía computarizada del abdomen, la colangiopancreatografía que ya les había comentado, por endoscopía o por resonancia magnética, la ecografía endoscópica y el examen de sangre para la amilasa, la lipasa. Y bueno, yo les voy a hablar del tratamiento. La siguiente, por favor. Y bueno, como ya habían mencionado mis compañeros al inicio, este páncreas divisum puede ser asintomático o sintomático. Es decir, que el paciente puede tener pues los dolores abdominales o molestias en el abdomen a causa de la enfermedad. A causa de esta malformación congénita. Cuando el paciente padece los síntomas, hay dos intervenciones que sirven mucho para ayudar al paciente, y una de estas es la endoprótesis, en la cual es un tubo pequeño que se mete en el conducto pancreático, en los ductos y vías que no estén unidas o que estén más abiertas, para para que estas no se cierren y se contraigan y tengan el paso abierto. También sirve para conectar estos ductos, y esta es una imagen de cómo son, y son así pequeños para que pueda haber un paso correcto en los conductos pancreáticos. La siguiente, por favor. Y la otra es la que mencionó mi compañera Alondra, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y esta ayuda para conectar o abrir un poquito más los conductos, y también para observar qué está sucediendo dentro del páncreas. De hecho, como mencionó mi compañera, en la papila es donde se suele introducir este pequeño tubito que es como un tipo de endoscopía, la cual entra a partir de ahí hacia el páncreas y se observa cómo está afectado el conducto y si se puede hacer algo a través de esta misma intervención. Bueno, ahí tantito, permíteme, Arturo. Miren, en esta imagen que puso su compañero,
se hace lo que se llama la CEPRE, que es la primera intervención antes de erradicar la vesícula. Se tiene que poner como una pequeña sonda en T para poder ayudar a que este hilito que se encuentra en el colédoco salga, porque de otra manera, por eso hay congestión del páncreas, porque está tapado el conducto de Windsor que va a desembocar en la segunda porción del duodeno. Eso produce un congestionamiento, ¿sí? Y produce una pancreatitis. Si esto no se erradica, ¿sí? Se tiene que dar un tratamiento aparte. Esto más o menos se tiene que quitar más o menos un promedio de 24 a 48 horas por mucho. Bota el hito, ¿sí? Para que salga por medio del duodeno para el yeyuno y el ilion y salga, ¿sí? Porque para poder quitar la vesícula, porque si no de otra manera se empieza a congestionar y se corre el riesgo, ¿sí? De que esto se complique, ¿sí? Las pancreatitis son muy malas, ustedes ya lo vieron, por ejemplo en el cáncer de páncreas, ¿sí? Entonces habitualmente sí tenemos que tener muchísimo cuidado, por eso la intervención que se llama CEPRE con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿sí? Entonces por medio del endoscopio se mete esto aquí y se pone ese tipo de pequeña T, ¿sí? O Y, para que se mejore ese tipo de situación. Gracias. Adelante, Arturo. Y bueno, como ya usted mencionó, también es a partir de la endoscopía y casi siempre se introduce a partir de la pupila, aunque luego suele ser un poco complicado y ya se hace para sacar los líquidos que estén ahí, o se usa también para observar qué conducto está fallando y en qué parte de este está faltando o hay una afección a este. La siguiente. Okay. Y esas son nuestras preguntas. Y déjenme anotarlas, por favor. Doctor, ¿el siguiente equipo en pasar puede ser el mío? Y ahorita permítanme un poquito. Claro, es la continuación, yo creo que del tema es pancreatitis. Sí. Ok, a ver. Muchachos, no quiero que me contesten los del equipo que acaban de presentar, quiero que me contesten los demás. ¿Cuáles son los síntomas más característicos de un paciente con páncreas divisum? Náuseas, vómitos, dolor abdominal y distensión. Y fiebre. Posible ictericia. Ictericia. Baja de peso. Distensión. Hinchazón abdominal. ¿Cuáles serían para ustedes los básicos? De náuseas, vómitos, distensión abdominal, fiebre y ictericia. ¿Cuáles serían para ustedes los básicos? Los más Es el característicos. dolor abdominal, la distensión y náuseas y vómitos. Yo agregaría dolor abdominal, distensión e ictericia, porque náuseas y vómitos puede ser referente a otra cosa. Sí. Es que tengan en cuenta que la ictericia ya es cuando existe una enfermedad adyacente, o sea, si recuerdan la presentación, como tal el páncreas divisum no presenta ningún síntoma a menos que haya, no sé, una pancreatitis aguda o algo así. Al menos que sea. Sí, es que está complicado eso. Los más característicos son el dolor abdominal que irradia a la espalda, la distensión y náuseas o vómitos. Serían 4 los básicos: dolor, distensión, náusea y vómito, nada más, ¿ok?